Revisa en la transmisión. Hola, buenos días. Buenos días. Buenas tardes, ¿cómo están? Parece que me acabo de levantar, ¿no? Buenos días. Me da mucho gusto verles aquí en esta su casa, Calvary Chapel Jardín, y a todos los que están en transmisión. Dios me los bendiga. Vamos a iniciar la predicación de esta tarde y me gustaría comenzar por un resumen así rápidamente de todo lo que hemos visto, pero por favor antes ayúdenme a orar. Señor, queremos darte gloria y honra, Señor, pero tenemos que aprender a conocerte y para eso, Señor, necesitamos de tu palabra y necesitamos de tu Espíritu Santo que esté con nosotros para que nos ayude, Señor, a poderte conocer cada día más y pongas en nosotros el querer como el hacer, tu buena voluntad agradable y perfecta. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Tú has destinado este lugar, Señor, para estar aquí cómodamente. Aunque hay algunos, Señor, que están sufriendo ahorita persecución en Siria, que han estado siendo asesinados y nosotros a veces no aprovechamos esta bendición, Señor. Pero gracias, Padre, por esa oportunidad y te pedimos por ellos para que tú estés con ellos, Señor, hasta el final y para que tu palabra, Señor, como dice, tú no dejarás al impío sin justicia. Tú, Señor, serás justo juez sobre aquellos, Señor, que te persiguen. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, les estaba diciendo que quería darles un leve resumen. Quiero que no olvidemos que desde que abrimos el libro de Génesis, lo primero que nos comenzamos a dar cuenta es cómo Dios se relaciona con el hombre, ¿verdad? Cómo Dios empieza a hablarle al hombre, al ser humano, ¿verdad? Y cómo Él se empieza a revelar al ser humano, ¿verdad? Empezamos con Adán, pero también vimos la vida de Abraham. Vimos cómo Abraham, cuando comenzó a conocer a Dios, era pues un niño, ¿verdad? En la fe, era alguien que apenas estaba conociendo al Señor y poco a poco fue creciendo en la fe hasta llegar a sus días donde fue llamado el padre de la fe, ¿verdad? Y amigo de Dios. Y vimos sus caídas, sus tropiezos y también vimos a Isaac hacer lo mismo y vimos a Jacob, ¿verdad? Y dices, oye, este cuate, y mira, fue escogido, ¿verdad? A Esaú, a Isaac amé, a Esaú aborrecí, ¿verdad? Y vimos cómo vimos a ese Isaac impetuoso, arrebatado y todas esas cosas, ¿no? Malas que empezamos a ver de él y hasta nos asustamos. Ay, no, ¿cómo somos peores que él, ¿verdad? Pero bueno, al final de los días que vimos en ese patrón, que todos conocieron al Señor y le glorificaron al final de sus días, de esos tres que estamos hablando, ¿verdad? Y vimos cómo crecieron en la fe y eso nos da esperanza. Y ahora estamos viendo a Moisés y Moisés lo mismo, ¿verdad? Alguien impetuoso, asesinó nada más por ira, agarró y se fue huyendo, miedoso, se fue al desierto y estuvo 40 años hasta que el Señor lo humilló. ¿Y qué pasó con eso? Que después de ser un príncipe ahora es un ovejero, ¿verdad? Un pastor de ovejas. Y no tiene nada en esa tierra más que a su familia. Nada ha poseído. Y sus fuerzas están terminando, ¿verdad? Y ya lo ves a 80 años y Dios se le revela. Y ahí viene lo bueno. Y vamos a ver cómo vimos el proceso de Moisés, ¿verdad? Primero, ¿qué tenía que hacer? Esperar en la voluntad de Dios, pero ¿qué fue? El impetuoso y no esperó. Después, ¿qué tenía que hacer? Ir consultar la voluntad de Dios, saber cuál era su voluntad. Y después de conocer la voluntad de Dios, esperar y hacer la voluntad de Dios con Dios. Ese era el proceso, ¿verdad? Y estábamos viendo ese proceso de Moisés y después vimos el llamado de Moisés, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver las excusas de Moisés, que son muchas, ¿verdad? Y nos va a recordar de cómo nos parecemos tanto a él, ¿verdad? ¿Verdad? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así es que
abran sus Biblias y vamos a leer Éxodo 4:1. ¿Ya están ahí? Éxodo 4 y vamos a leer el 1. Yo lo voy a leer por ustedes y ustedes lo van a seguir ahí en sus Biblias con sus ojitos santos. ¿Ok? Y dice la palabra de Dios: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Recordemos que en el 3 se le apareció Jehová y le dijo: yo soy. ¿Quién eres? Yo soy el que soy. Y ahí aprendimos el nombre de Jehová y vimos, ¿verdad?, el tetragramatrón que habíamos dicho, ¿no? Las 4 letras, ¿no?, que son consonantes nada más, y hablamos de todo eso. Entonces se le revela a Moisés y luego que le dice el Señor, le dice su voluntad, le dice lo que quería que hiciera Moisés. Y ahorita vamos a ver, dice: y entonces le respondió diciendo: pero si yo voy allá, entonces no me van a creer, ¿no? La primera excusa es que no le van a creer, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la dirección de Dios? ¿A qué lo mandó? ¿A qué lo mandó Dios? A predicar su palabra. A eso lo mandó Dios. ¿Cuál era su palabra de Dios para el pueblo? Dile a mi pueblo que he escuchado sus aflicciones y que yo los voy a liberar. Esa fue la palabra de Dios para su pueblo. Entonces, esa era una buena noticia, ¿verdad?, que iba a llevar Moisés, ¿sí o no? Iba a llevar la buena noticia que Dios había escuchado la aflicción de su pueblo, había escuchado el ruego de su pueblo, y que si ya los había escuchado, Él dijo: yo ya respondí y los voy a liberar. Una buena noticia, ¿verdad? Es el evangelio, ¿sí o no? Eso fue hablar Moisés, hablar el evangelio. ¿Por qué? Porque estaba predicando la liberación del yugo de la esclavitud. ¿Y no es lo mismo que es el evangelio? ¿Sí o no? Predicamos la liberación de la esclavitud del pecado, ¿sí o no? Sombra de lo que había de venir, ¿se acuerdan? Es similar. ¿Por qué? Porque así es como Dios les estaba revelando a su pueblo lo que había de venir de la liberación del pueblo de Israel. Moisés es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque fue enviado a liberar al pueblo, ¿sí? Y el mensaje que iba a llevar a Moisés, ¿cuál era? Ese, ¿no? Que iban a ser liberados de Egipto. Egipto, ¿quién es? El mundo, ¿verdad? El pecado. Eso es lo que es una tipología, así se le conoce. Entonces Moisés dice: pero no me van a creer si digo eso. Y sí, ¿y qué voy a hacer ahora? Esa fue su primera excusa de Moisés. Pero realmente, ¿qué pasó con Moisés? Moisés tenía miedo. Y Moisés tenía dudas de lo que iba a hacer. Y es normal. Pero, ¿por qué tenía miedo Moisés? ¿Y por qué tenía dudas? ¿Saben por qué? Porque se le olvidó la palabra de Dios que le había dicho anteriormente en el 3, 11 y 12. Vamos a Éxodo 3 y vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12. Fíjense bien, algo muy importante que se le olvidó a Moisés. Dice la palabra de Dios: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Eso fue lo que se le olvidó a Moisés, que ya le había dicho Dios que fuera, porque él iba a ir con él. ¿Y por qué la duda? ¿Y por qué dice: y no me van a creer si ya Dios había dicho que iba a ir con él? Hermanos, también a nosotros se nos olvidan esas palabras. Hay un versículo muy famoso, y de hecho lo tengo ahí, me gusta mucho. ¿Cuál es? Josué 1 del 7 al 9, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, no temas y desmayes, ¿verdad? No te apartes de este libro de la ley, porque yo estaré contigo, ¿verdad? Y también nuestro Señor Jesucristo habla acerca del temor. Nosotros tenemos temor a veces de predicarle a alguien la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Por qué se nos olvida? Porque se nos olvida el que Dios está con nosotros.
Se nos olvida. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando nos dio la gran comisión, ¿qué dijo? Vamos ahí a Mateo 28. Mateo 28, 19 y 20. Fíjense, es lo mismo que le dijo a Moisés. Ahorita lo vamos a ver. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta fin del mundo. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Si Él ha prometido que va a estar con nosotros. Hermanos, Dios constituyó a la iglesia ¿para qué? Para que hagamos esto, para que vayamos y prediquemos el evangelio y hagamos discípulos. La iglesia está para edificar al cuerpo de Cristo por medio de la doctrina que ya nos dio, ¿verdad? Pero no estamos haciendo muchas veces esa función. La primera de ellas es ir y predicarles el evangelio. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Verdad? Tenemos que predicar el evangelio y no debemos de temer porque Dios está con nosotros. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que nosotros, como iglesia, Calvary Jardín, estamos haciendo esto ya? ¿Verdad? ¿Lo estamos haciendo? Ahí vamos, ¿verdad? Estamos empezando. ¿Por qué? Porque estamos aquí y lo primero que tenemos que hacer, ya llegamos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ser discípulos. Si tú ya te estás discipulando, bueno, ya ahí la llevas, ¿verdad? La iglesia ya está teniendo un orden, ¿para qué? Para discipular. Y después de discipular dice que vayas y bautices, ¿sí o no? Y después, ¿qué dice? Volver a hacer lo mismo, ¿verdad? A ir y a ser discípulos. Bueno, ahorita Dios ha permitido que ya tengamos esa estructura para estar discipulando. Y es un comercial, nuevamente. La primera semana, que es 6 de abril, primer domingo de abril, comenzamos los discipulados. ¿Cuáles son los discipulados? Vamos a comenzar 2. ¿Sí? Uno que es los distintivos, que es para todos aquellos que solamente no se han discipulado con los distintivos, como los que estoy viendo aquí enfrente, ¿sí? Es para ustedes. Ese es el primer discipulado. Y para los que estoy viendo allá atrás, ya viene el segundo discipulado, porque ellos ya tomaron los distintivos. Hasta allá atrás, en la quinta fila, no, usted no, el de la cuarta no, el de la quinta. Sí, ustedes dos. Muy bien, entonces hermanos, nosotros ahorita estamos aquí para hacernos discípulos, ¿verdad? Y una vez que estemos haciendo discípulos, entonces ya vamos pero te voy a decir una cosa, no esperes a que termine el curso para decir, ahora sí ya no. En el proceso ya puedes estar hablando de la palabra de Dios, ya puedes estar predicando, ¿por qué? Porque su pastor ya les ha predicado como 50,000 veces el evangelio, ¿verdad? Y siempre les digo, y en 1 minuto o en 3 minutos, ¿cómo predicarías el evangelio? Bueno, no podemos callarnos, en el proceso lo podemos hacer, pero esa es la función de la iglesia y esa era la función de Moisés. Tenía que predicar ¿qué? Las buenas nuevas de salvación, porque su pueblo iba a ser salvado y nosotros tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos libertó del pecado y ahora tenemos que hacer lo mismo para que otros conozcan esa libertad en Cristo. Miren, vimos la primera excusa y cuál es que no me van a creer. Y como dijo no te van a creer, Dios lo empieza a acorralar y le dice, bueno, te voy a dar señales. Y vamos a ver la primera señal, Éxodo 4, y vamos a leer del 2 al 5. Dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en la tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella.
Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano, tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó por la cola y se volvió vara en su mano. Entonces creerán que se ha aparecido a Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por esto creerán, ¿sí? Por esas señales dijo que iban a creer. ¿Una vara se convierte en serpiente? Bueno, es que sí es algo sorprendente ver que una vara se convierta en serpiente, ¿no? Y a lo mejor en esos tiempos nunca se había visto esto, pero vamos a ver más adelante cómo eso lo replican también, como diciendo, eso es fácil, ¿verdad? Ustedes que conocen la historia. Pero, ¿qué realmente simbolizaba eso? La verdad, podríamos especular muchas cosas, pero bueno, vamos a seguir con lo demás. Miren, como les decía, nuestro trabajo no es hacer que las personas crean. Aquí el Señor le está dando herramientas y para que no tenga excusas, le está diciendo, bueno, te voy a dar señales. Pero nuestro trabajo no es que las personas crean, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es ir y dar la noticia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no depende de nosotros el resultado de para qué estamos llevando el evangelio. Muchas veces es para salvación, gloria a Dios, pero otras veces no sabemos para qué es, o la mayoría de las veces no sabemos. Porque uno creerá que vamos a salir a evangelizar para que a la siguiente domingo haya 100 personas aquí. No va a haber ni una a lo mejor. Vamos a salir a evangelizar porque Dios nos mandó a predicar su palabra. ¿Y el resultado de quién es? Es de Él. Nosotros tenemos que obedecer solamente. Y mira lo que dice Isaías 55:11. 55:11. Dice, ¿ya están ahí? El de atrás, de la 10ª fila ya. Muy bien. Dice la palabra de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Ustedes creen que siempre Dios envía su palabra para salvación? No, ¿verdad? Porque hay buenas noticias en el evangelio y también hay malas noticias. Algunas veces llega la palabra de Dios para condenación. No lo sabemos, solo Dios sabe el resultado. Nuestra responsabilidad es ir y predicar el evangelio. Bueno, ahora vamos a ver la otra señal, la segunda señal que le dio a Moisés. Dice, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Es decir, como la otra mano. Si aconteciera que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Esas eran las señales. La verdad no sabemos cuál fue la que funcionó, sino la primera o la segunda o la tercera, porque no se dice, pero miren. No se sabe por qué Dios escogió estas señales, como les dije. Pero tal vez tengan simbolismos. Cualquier simbolismo que se me ocurra o se le ocurra a los comentaristas bíblicos va a ser mera especulación. Pero les pregunto, ¿quieren saber lo que yo considero por qué las señales eran estas? ¿Sí? Bueno, la primera señal de que se convierte en vara en serpiente. Ustedes saben que la serpiente simboliza ¿qué? Satanás o el pecado o el pecador, ¿verdad? Porque la serpiente de bronce, ¿qué significaba?
juicio sobre el pecado. Eso es lo que significaba la serpiente de bronce, que vamos a ver más adelante en Éxodo. Ahora, el que Moisés tomara de la cola a la serpiente, en mi punto de vista, significaría que Dios había enviado a gobernar sobre el pecado, que es más poderoso que el enemigo. Y eso podría ser porque vemos más adelante que precisamente es eso. El poder de Dios era más poderoso que quienes, que los hechiceros que replicaron esa serpiente, eso de la serpiente, ¿verdad? Porque agarró y la serpiente de la vara de Moisés se comió a todas las demás, ¿no? Y la segunda señal podría ser también señal de sanidad, sobre el pecado en la carne. Porque la lepra simboliza el pecado en la carne del hombre. Siempre la lepra se relaciona con el pecado del hombre. ¿Por qué? Porque cuando el hombre estaba pecado, cuando veían a un leproso decían, este es pecador, y lo sacaban. Y si se arrepentía y Dios tenía misericordia de él, entonces sanaba y regresaba. Y ya él ofrecía sacrificio por haber sido sanado por la misericordia de Dios, pero se relaciona con el pecado. Entonces, por eso yo considero esas señales. Pero otra vez repito, es mera especulación, porque realmente no hay suficiente luz para decir, eso es así, y es una doctrina, no. Pero se oye un poco congruente con lo que vemos del simbolismo de la lepra y del simbolismo de la serpiente, ¿verdad? Lo que sí es un hecho, hermanos, son las 10 señales que se dieron por medio de las plagas. Eso sí, vamos a adelantar un poquito, ¿verdad? Pero las 10 plagas representan a las deidades que tenían los egipcios y cómo Dios demostraba que Él era sobre todo eso. ¿Sí me explico? Entonces, eso sí lo podemos decir. Ahora bien, a pesar de que Moisés tenía temor de hacer la voluntad de Dios, quiero que se den cuenta de esto. Cuando le dice, agarra la serpiente por la cola, Él agarra y lo hace. ¿Ustedes agarrarían una serpiente por la cola? ¿Verdad que no? Porque es el peor lugar de donde agarrarla. Inmediatamente cuando la agarras con la cola, te pica. Pero Moisés mostró su fe. A pesar de su temor, a pesar de su incredulidad o de sus excusas, cuando Dios le dijo, ve, haz esto, él lo hizo. Él comenzó a obedecer al Señor. Y por fe lo hizo y la tomó por la cola. Y eso hay que verlo, ¿no? Ahora vamos a seguir leyendo Éxodo 4, del 10 al 11. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido un hombre fácil de palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? O sea, no me pongan más excusas, pues, ¿verdad? Muchos dicen que aquí estaba diciendo Moisés que dicen que era tartamudo, ¿verdad? Muchos han escuchado eso, no, es que era, y ya lo aseguran, ¿verdad? Ya lo aseguran. Pero si vamos al Nuevo Testamento, vamos a ir al Nuevo Testamento, y pudiéramos decir, ¿cómo Esteban se está contradiciendo ahí? Porque vamos a ver esto. Esteban es el que está predicando aquí, Hechos 7, 22, y está hablando de Moisés. Hechos 7, 22, y dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y ¿qué dice ahí adelantito? Y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Cómo? Primero estaba diciendo que era tartamudo acá, que no podía hablar, que era torpe para hablar, ¿no? Y ahora está diciendo aquí Esteban que habla muy bien. ¿No dijo que era falto de palabras? No, ¿verdad? Ahí dijo que era poderoso. Entonces posiblemente lo que Moisés estaba diciendo no era que no sabía hablar, que era tartamudo. Lo que posiblemente estaba diciendo que ya no sabía hablar muy bien el egipcio.
porque tenía 40 años de haberse salido de ahí. Y tampoco sabía hablar muy bien el hebreo, porque nunca en su vida había estado al lado de los hebreos, ¿verdad? Entonces, se oye un poco congruente, pero también no tenemos suficiente luz para asegurar esto. Nada más para ver otra perspectiva de decir, no, sí era tartamudo, porque todos aseguran el tartamudo Moisés, ¿verdad? Y no podemos decir esto. A ver, entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Porque Dios le dice, ¿que no soy yo el que hice la boca, el que hace ciego, el que da vista y todo eso? Moisés le hubiera podido decir al Señor, Señor, hazme hábil en palabras, dame palabras de sabiduría para hacer tu voluntad. ¿Se lo hubiera concedido, sí o no? ¿Verdad? Pero Moisés no estaba en ese proceso. Moisés estaba en temor de querer hacer la voluntad de Dios en una obra titánica, una obra muy grande. Se iba a presentar delante de Faraón. Moisés le dijo, y Señor, ¿y con cuánto ejército contamos? Pues, no, ¿verdad? Él iba a ir solo delante de Faraón. Nomás le había dado ahorita vamos a ver, a Aarón. Le va a dar a Aarón. ¿Por qué? Imagínense el temor que tenía. En primer lugar, porque sabía que lo iban a matar llegando allá, porque lo andaban buscando, ¿verdad? Por asesino. Pero vamos a ver lo siguiente. Vamos a ir aquí a Éxodo 4, del 12 al 17. Porque Dios persistió con Moisés. No Moisés persistió en la obra. Dios persistió con Moisés. Y a pesar de que le daba excusas, le decía, bueno, pues a ver, vamos a ver. Éxodo 4 del 12 al 17 dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Le está diciendo al pretexto anterior. Y ahí va. Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debe de enviar. Entonces Jehová, ¿qué hizo? Se enojó contra Moisés. Es paciente el Señor, pero sí se enojó. Y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al ver se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y podrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y yo enseñaré lo que hayas de hacer. Él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Hermanos, cuando yo oí esto de Dios se enojó contra Moisés, porque a veces pasa desapercibido, ¿no? Cuando lo lees rápido. Dije, Dios se enoja con nosotros cuando no hacemos su voluntad, cuando ponemos pretextos, ¿verdad? Porque estaba poniendo muchos pretextos. Dios se enojó con él porque no quería hacer su voluntad. Entonces Dios se enoja con nosotros cuando no queremos hacer su voluntad, a pesar de que Dios es paciente. Él nos espera. Él nos quita toda clase de pretextos que pongamos nosotros. Pero llega el momento en que esos pretextos ya no son válidos porque ya te los quitó uno a uno. Y tú sigues en tu necedad de no querer hacer tu voluntad. Ahora te pregunto, ¿tú quieres que Dios se enoje contigo? Contigo también. Contigo, el de allá atrás. Tú quieres, el de que está allá adelante. ¿Tú quieres que Dios se enoje contigo por no querer hacer su voluntad? Ya te ha quitado muchos pretextos, pero tú sigues diciendo, es que no tengo mucho tiempo, es que tengo trabajo, es que no sé hablarle a las personas del evangelio, es que no estoy listo para servir en la iglesia, es que he sufrido mucho, es que nadie me comprende, es que ¿cuándo vas a dejar de ponerle pretextos al Señor para hacer su voluntad? Y no estoy hablando de nada más ir y predicar el evangelio o ir y servir a la iglesia. ¿Cuándo vas a obedecer a Dios y dejar de hacer tu voluntad para comenzar a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuándo vas a seguir resistiéndote a vivir la vida como Dios te ha mandado que la vivas? ¿Cuándo? ¿Quieres que Dios se enoje contigo? Pero bueno,
Gracias a esos pretextos, hermanos, y dentro de la voluntad permisiva de Dios, vemos aquí la figura que Dios estableció para hablarle a su pueblo. Fíjense bien, veamos esto. Moisés representa la palabra de Dios. Estamos ahí, ¿verdad, Pepe? ¿Verdad que sí? Ok. Moisés representa la palabra de Dios y Aarón, su hermano, representa al predicador de la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios no estaba escrita, así es que a Moisés se le revelaba la voluntad de Dios y era Aarón el que predicaba la voluntad de Dios a su pueblo. Gracias a todos esos pretextos, el profeta era Moisés y el predicador de la profecía o de la palabra de Dios era Aarón. Y recordemos que los dos eran de la tribu de Leví, ¿verdad? Hermanos, debemos de parar de poner pretextos para hacer la voluntad de Dios. Basta ya. Yo no quiero que Dios se enoje conmigo. Yo la verdad también a veces me resisto a la palabra o a veces no comprendo la voluntad de Dios, ¿verdad? O a veces me hago. Pero trato de inmediatamente cuando me doy cuenta que me está diciendo que que haga algo, lo trato de hacer. ¿Por qué? Porque yo no quiero que Dios se enoje conmigo. ¿Tú quieres que Dios se enoje contigo? Tú tal vez tengas muchos pretextos. Y tal vez tú dices, pero pues es que a Moisés le dieron señales, pues. ¿Y yo qué señal tengo? Bueno, la señal de hoy en día para los incrédulos, ¿saben cuál es? Cuando va un hijo de Dios y le predica el evangelio. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo va con nosotros y el Espíritu Santo dice que nos va a decir qué decir, ¿sí o no? El Espíritu Santo va a hacer que nosotros tengamos fruto. Y ese fruto es de amor, paz, gozo. Cuando uno llega lleno del Espíritu Santo, pues debe de dar de esa llenura a los demás. Y eso es señal. Y la gente que te oiga va a decir, a mí me ha pasado, no muchas veces, cuando yo empiezo a predicarles y luego terminan como la samaritana, me dice, oye, me estás diciendo todo lo que yo necesitaba escuchar. Pero es el Espíritu Santo el que te dice qué decirle. Tú no conoces a la persona y le diste en el clavo con el consejo, le diste en el clavo con el pecado, porque el Espíritu Santo va contigo y esa es la señal. Si nosotros somos hijos de Dios, si nos hemos arrepentido, si nos hemos convertido, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, tenemos suficiente señal para ir y predicar el Evangelio. Y también para hacer la voluntad de Dios, porque el poder del Espíritu Santo es el que nos redarguye para no estar en pecado. El poder del Espíritu Santo es el que nos da el dominio propio para resistir al pecado. Y es suficiente para hacer la voluntad de Dios. Pero ¿por qué seguimos teniendo pretextos? Así que, hablando de predicar el Evangelio, hermanos, el próximo mes, no es comercial, ¿verdad? Pero sí, el próximo mes ya vamos a salir a predicar nuevamente, porque sí lo hemos hecho, gracias a Lotis lo hicimos anteriormente campaña, pero ahorita vamos a volver a salir a predicar el Evangelio, para predicar las buenas nuevas, no para llenar la iglesia, siempre se los digo, es para llenar a la gente de Cristo. No llenar la iglesia. ¿Sí? Entonces, yo te animo a que si te llegó esa palabra a tu corazón y a tu alma, ¿sí? Te dispongas a dar ese paso de hablar del Señor. No lo niegues callando, no lo niegues solamente con tus actos, no lo niegues. Porque es necesario hablar de nuestro Señor. Y nos ha impuesto necesidad de hacerlo. Ay de mí si no predicare el Evangelio. Y esto es importante, hermanos, que lo hagamos como iglesia, porque es lo primero que tenemos que hacer como iglesia, predicar las buenas nuevas. Así como Moisés iba a ir y decirle al pueblo que iba a ser liberado, así nosotros podemos ir a las personas a decirle, Dios te puede liberar de la esclavitud en la que estás, del pecado. Vamos a seguir leyendo aquí el 18, Éxodo 4, y vamos a leer el 18.
Dice la palabra de Dios. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. O sea, a Moisés ya se le habían acabado los pretextos, ¿verdad? Ya Dios le había dado todo para que no dijera que no. Hermanos, eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos da nos estamos poniendo, es que no puedo, es que no tengo, es que soy incapaz, y Dios te está diciendo: ok, ahí te va, ok, ahí te va, ok, ahí te va. Va a llegar un momento en el que Él te va a acorralar para que hagas su voluntad. Si has sido llamado, si has sido escogido para hacer su voluntad, la vas a hacer. Estamos viendo a Moisés que se le terminaron ya los pretextos. Y ahora que dice: manos a la obra, ya no me queda de otra, voy a hacer la voluntad de Dios. Y llega y le dice a su suegro bien convencido: me voy, y me voy a mi pueblo. Y él agarra y el suegro Jetro, que era sacerdote, no es nada chismoso, ni le pregunta: ¿cómo, por qué, y por qué? Y a ver, dime, ¿y qué fuiste? ¿Y qué hice? No se oye nada. No dice nada de si Moisés le reveló por qué iba a ir, cuáles eran los planes, si le había dicho su suegro que se había presentado Dios. Nada le dijo de la encomienda. Solamente el suegro le dijo: ve en paz. Fuera suegra hubiera sido diferente, ¿eh? No es cierto, no se crean. No, todos somos curiosos, todos somos curiosos. Oye, pero ¿por qué te vas? No, dime, cuéntame qué pasó. ¿No te sientes a gusto viviendo 40 años conmigo en mi casa, con mis hijas y con toda la familia o qué? No, ¿verdad? No pasó eso, por lo menos no se ve aquí. Vamos a seguir leyendo donde dice Éxodo 4:19. Ya me di cuenta por qué necesito quien hable allá, porque se me acaba la saliva. No, gracias. Dice la palabra de Dios. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés, bien valiente ahora sí, tomó su esposa y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a su tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Hermano, fíjense acerca de la vara de Dios en su mano. Cuando a Moisés se le apareció el Señor, Moisés tenía esa vara. ¿Por qué? Porque era como su instrumento, ¿no? Para apoyarse o para arriar a las ovejas, para guiar a las ovejas. O era un báculo simplemente para caminar o lo que sea. Era algo sencillo. ¿Qué más lleva Moisés para conquistar o para sacar a su pueblo de Israel? ¿Qué más lleva? No lleva nada, ¿verdad? ¿Qué lleva? Su fe. Ahora, ¿verdad? Estamos viendo que ya tiene fe porque dijo: yo voy, ya. Pero vimos cómo fue gradualmente mostrando su fe Moisés. Pero no llevaba más que lo que tenía a la mano. Y eso Dios lo puede usar. Así es que tampoco es pretexto que no tienes nada para no hacer la voluntad de Dios, porque lo que tienes es lo que va a usar el Señor. Así seas tartamudo, o hables inglés, francés, español, alemán, ¿verdad? Así es que no hay pretextos para hacer la voluntad de Dios. Ahora, vimos aquí lo que le dijo el Señor. Ya Moisés estaba en su casa, bueno, en la casa de su suegro. Ya le había dicho que se iba a ir, pero no le había dicho cuándo. Y cuando le dice Dios: han muerto los que procuraban matarte, pues más valor le dio. Realmente esa era la excusa principal. Moisés tenía miedo. Y cuando Dios le dio las palabras: han muerto, entonces Moisés dejó de temer, porque Dios estaba con él. Otra cosa que podemos observar es que Moisés no abandonó a su familia. Lo voy a decir porque la verdad hay muchas personas que llegan al Señor y se deslumbran y todo, y quieren dejar todo, hasta su familia, y la dejan. Luego se agarran otra, ya andan de misioneros, ¿verdad? Pero es lo que quieren hacer.
Es lo que quieren hacer, abandonar a su familia. No, Dios no le pidió eso a Moisés. Moisés estaba haciendo la obra, pero Moisés cumplió como sacerdote de su hogar y se llevó a su esposa y a sus hijos. Y Dios no quiere que abandonemos a nuestras familias por la obra de Dios en ningún momento. Dios quiere que seamos sacerdotes de nuestro hogar. Y si te tocó el llamado de pastorado, pues también pastor de tus ovejas en tu casa y pastor de las ovejas del Señor aquí cuidándolas y alimentándolas. Pero lo digo porque hay muchos casos en la Biblia. Ahí está Elí, ¿sí? Que descuidó a sus hijos. Incluso está Samuel, que descuidó a sus hijos por el ministerio. No es necesario, hermanos. No es necesario. Si tú tienes el llamado, el primer llamado es a ser pastor de tu familia. Hay que cumplir con ese primeramente. Vamos a seguir leyendo el 21 al 23. Éxodo 4 del 21 al 23. Y creo que ya les he contado, ¿verdad? Cómo yo también hice eso. Por eso les digo, hasta que el Señor me enseñó. ¿Les cuento o no les cuento? Ahorita que hay tiempo. Que nadie nos ve. Y nadie nos oye. Pues yo cuando recién llegué al Señor, lo primero que hice pues fue desbordarme y quería estar en todas las actividades y esto y el otro y aquello. Y llegaba como a las 11 o 12 de la noche a mi casa. Pero como ya no llegaba tambaleándome ni todo, no, llegaba bien sobrio, yo me agarraba de valor y me decía, oye Luis, me decía mi esposa, ¿qué horas son estas de llegar? Antes llegaba borracho y no me decías nada. Ahora que vengo de leer la Biblia me estás regañando. Pretextos absurdos, porque yo tenía que cumplir con pasar tiempo con mi familia. Independientemente de si era buena o no la obra, mi responsabilidad era estar con mi familia y tener un equilibrio en la obra del Señor. Y eso el Señor nos los enseña. Pero yo quiero evitarte eso que me enseñó, ¿verdad? Para decírtelo de una vez y no cometas el mismo error. Porque es importante que tengamos tiempo para todo y sobre todo para nuestras familias. Ahora paso más tiempo con mi familia, pero cuando recién llegué, no, de verdad no me veía ni el polvo. Andaba en todas las actividades, por aquí, por allá, y nomás no me veía ni el polvo. Y el pretexto es que estoy en el camino del Señor. Imaginen a Moisés lo que va a hacer, fíjense bien, ¿eh? Vamos a leer del 21 al 22. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo de que no dejaré ir al pueblo, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo y a tu primogénito. Imagínate que te diga Dios, quiero que vayas y le digas al Faraón, con un ejército gigante, te pongas delante de voy a matar a tu hijo. A ver, ve y hazlo. Sabiendo que es en ese momento el hombre más poderoso de toda esa región, por lo menos, que yo creo que era de toda la tierra en ese tiempo. Se necesita solamente fe y la presencia de Dios, ¿verdad? Pero miren, entonces dice, quiero que hagas todo esto, pero de todo modo no te va a hacer caso, pero tú ve y dile, porque yo voy a endurecer el corazón de Faraón. ¿Ustedes creen que Dios endurece el corazón de las personas? ¿Sí? ¿A propósito? ¿Sí? Te voy a decir qué es lo que he aprendido acerca de endurecer el corazón. Cuando va delante de Faraón 10 veces Moisés y le dice, ve, saca de mi pueblo, ve, saca mi pueblo. Dios tiene paciencia con Faraón. Pero no fue Dios quien endureció el corazón. ¿Qué fue? El no hacer la voluntad de Dios. Estar escuchando la voluntad de Dios sin hacerla endurece el corazón.
Por eso es que no llega al arrepentimiento y por eso nunca llegó a Faraón el arrepentimiento. Estás escuchando, quiero que hagas mi voluntad, quiero que hagas mi voluntad. Dios te da misericordia, Dios te da misericordia, Dios te da misericordia. Endurece tu corazón y no hay arrepentimiento. Y puedes seguir escuchando y te van a llegar las 10 plagas a tu vida y no hay arrepentimiento y vas a terminar ahogado en el mar como Faraón. Eso es. Vamos a seguir leyendo del 24 al 26. El no hacer la voluntad de Dios, cuando Dios te está diciendo que la hagas, endurece tu corazón. 24 al 26. Dice la palabra de Dios. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Ahí viene otro versículo que dices tú, ¿qué onda? ¿Qué pasó con esto? Entonces Séfora tomó un pedernal afligido y y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. A ver, explícame esa. Miren, en este pasaje, pues sí es muy desconcertante, ¿no? Y controversial. ¿Cómo es que Dios, quien había mandado a Moisés a hacer su voluntad, ahora le sale el encuentro para matarlo? O sea, ¿por qué te interpones en mi camino, en el camino, si tú me mandaste? Dice, ¿pero por qué? Bueno, ahorita vamos a ver varias cosas sobre eso. En primer lugar, una de ellas, hermanos, es que muchas veces somos usados por el Señor y aún así somos afligidos, incluso hasta la muerte. Pero si Dios nos ha mandado a hacer su voluntad, no moriremos. Pero puede que nos suceda que estemos al borde de la muerte. ¿Sí? Pero no es para nuestro mal. Y vamos a ver por qué. Miren, cuando iba Moisés, él no estaba circuncidado, él no era hebreo, ¿sí? Lo que simboliza eso de la circuncisión, ¿qué es? Quitar tu carne, arrancarte tu carne, morir a tu pasada manera de vivir. Ok, ¿cómo Moisés iba a seguir adelante a hacer la obra de Dios? En su carne. ¿Verdad que no? No era lo correcto. Dios no le permitió seguir en su carne. Y yo sé, hermanos, que muchas obras se levantan y andan en la carne, y andan en la carne. Y muchas personas andan en la carne creyendo que hacen la voluntad de Dios y eso a Dios no le agrada. Y se te va a poner al encuentro para evitar que sigas haciendo las cosas en tu carne. Y miren algo también hermoso para las mujeres bellas que también son muy importantes en el ministerio, hermanos. Las mujeres virtuosas que tienen discernimiento. Séfora inmediatamente se dio cuenta qué estaba pasando. Y Séfora tomó acción. Y Séfora hizo lo que tenía que hacerse. Y Moisés no le dijo nada. ¿Qué pasó ahí? También las mujeres son muy importantes en nuestro ministerio como varones del hogar o como varones de una congregación o como líderes de una iglesia. Y nosotros también tenemos que escuchar a nuestras mujeres, porque también a ellas Dios les da el discernimiento para saber cuál es la voluntad del Señor, para saber cuál es. Y les voy a decir una cosa, la verdad, yo como todos los hombres, mi esposa me dice y luego me dice, te lo dije, ¿verdad? Porque no sabemos escucharlas muchas veces. Pero estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Lo importante es que reconozcamos que nuestras esposas también, es muy importante que escuchemos. Cuando ellas están también en la presencia del Señor, cuando ellas están teniendo sabiduría de Dios, y aún así cuando no, porque Séfora no sabía nada del Señor. Y aún así fue usada por el Señor. Tenemos que aprender a escuchar a nuestras mujeres. Miren, Dios no permitió que Moisés
quisiera hacer su voluntad en la carne. Y yo sé que el Señor quiere lo mismo hoy en día, que no sigamos haciendo la voluntad, las cosas de Dios en la carne, creyendo que las estamos haciendo en el Espíritu. Porque no nos va a permitir, se va a poner a nuestro encuentro para evitarlo. Así es que es importante que todo lo que hagamos, lo hagamos en su nombre, para su gloria, en sus fuerzas y no en las nuestras, con su sabiduría. Y Dios estará con nosotros. Vamos a seguir leyendo del 27 al 31 y ya vamos a terminar. Dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte. Fíjate, Aarón rápido obedeció. No puso ningún pretexto. ¿Ya vieron? Bueno, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y se reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había hecho y había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. El pueblo creyó. Yo quiero que la iglesia crea en este mensaje. Yo quiero que la iglesia crea que Dios te está llamando y que Dios te está hablando y que Dios te va a dar todas las herramientas para poder vencer todo aquello que te evita que hagas la voluntad de Dios. Eso es lo que deseo para la iglesia y para mi vida también. Solamente tienes que creer. Es todo lo que tienes que hacer. Creer y comenzar a obedecer, porque esa es la evidencia de que verdaderamente estás creyendo cuando comienzas a obedecer. Venir a oír la palabra no es evidencia de tu fe. O comenzar a obedecer la palabra es la obediencia de tu fe. Y tú vas a tener que hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Adorar a Dios, que es nuestro libertador. Porque ha escuchado nuestras aflicciones y el ruego que hemos levantado por medio de la oración. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre amado, te damos gracias, la gloria, la honra a ti, Señor. Venimos delante de ti para rogarte, Señor, que quites todo pretexto de nuestra mente. Quites todo lo que nos estorba, Señor, para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a mostrar esa fe que profesamos por medio de la obediencia, Señor. Ayúdanos porque esta carne se interpone y quiere seguir haciendo su voluntad. Pero yo quiero rogarte, Señor, para que tú gobiernes sobre esta carne y la expulses, Señor, así como lo hizo Séfora, Señor. Quitó, Señor, esa carne de su esposo. Porque sé que tú hiciste eso, Señor. Por favor, Padre, quita toda carne, quita todo estorbo. Ayúdanos a hacer las cosas en el Espíritu para darte gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. La gloria sea a Dios. Estamos despedidos.